Bueno, como les decía, hoy vamos a culminar el segundo capítulo de la confesión en el que hemos estado estos 2 meses estudiando, ¿verdad? Ese capítulo se llama El Dios Trino. Y estudiando este capítulo estuvimos revisando lo que creemos sobre la naturaleza de Dios, sobre la Santa Trinidad y esta parte que empezamos el domingo pasado, las relaciones y las acciones de la Trinidad. Voy a leer para ustedes la segunda parte de ese tema, que es la que nos corresponde hoy. Nuestra confesión dice así: en las obras de la creación, la providencia y la redención, las personas de la Trinidad desempeñan roles consistentes con sus relaciones eternas. Desempeñan roles consistentes con sus relaciones eternas. El Padre origina, el Hijo realiza o lleva a cabo y el Espíritu completa. Eso lo decimos en la confesión. Sigue diciendo el párrafo: no obstante, los tres, siendo así distintos, no están divididos ni mezclados, son de una sola y misma esencia, son iguales desde toda la eternidad y son dignos de ser adorados como el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Avanzamos. Juan 3:3. Voy a leer esta es una porción amplia de Juan, pero quiero leer para que en este pasaje podamos ver eso que estamos diciendo, que hay diferentes roles dentro de la Trinidad. Hay distinciones en lo que llevan a cabo. La semana pasada decíamos que ellos están inseparablemente unidos en sus obras. Siempre está la Trinidad actuando, pero hay roles, hay cosas que cada uno está haciendo, a pesar de que los tres están unidos en sus obras. Vamos a ver un ejemplo. Juan 3:3 dice el Señor: Jesús les contestó: en verdad te digo, está hablando con Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tienes que nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien. Jesús le está diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿Y sabes quién da ese nacimiento? El Espíritu. Porque el que nace de carne, pues carne es. Y el viento sopla, él dice, sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y él dice: bueno, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra del Espíritu. No hay una fórmula matemática, ¿verdad? Luego Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga en él vida eterna. Ahí entra otro elemento en la salvación. Fíjate que él dice: tienes que nacer de nuevo, y ese nacimiento lo otorga el Espíritu. Pero tienes que creer en el Hijo. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí va, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién envió al Hijo entonces? El Padre. ¿Qué debe hacer alguien para entrar al reino de Dios? Nacer del Espíritu. Pero ¿y cómo se logra eso? Bueno, tienes que creer en el Hijo. Mira, hay diferentes roles. Los tres están unidos en sus obras, Padre, Hijo y Espíritu, pero cada uno tiene una función, digamos, en esa Trinidad, en ese rol. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿seremos salvos por quién? Por el Hijo. ¿Pero quién envió al Hijo?
el Padre. ¿Y qué nos lleva a creer en el Hijo? El Espíritu. ¿Cierto que sí? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Padre origina, el Hijo realiza o lleva a cabo, es lo que decimos en nuestra confesión, y el Espíritu completa. Juan 6:28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque les dijo, ustedes no hacen las obras de su Padre, del Padre. Entonces le dice, bueno, ¿qué debemos hacer? Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Que crean en el que Él ha enviado. Verso 32, ahí en Juan 6. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios, el que baja del cielo y da vida al mundo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Están viendo? El Padre da y va a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? No lo echa fuera, dice el pasaje. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hay roles, no sé si se están dando cuenta. Dice, mi Padre es el que les da el verdadero pan. ¿Quién es ese pan? Yo. Y todo el que cree en mí, tiene vida eterna. El Padre me los ha dado. Y yo no los echo fuera. ¿Y qué voy a hacer? A resucitarlo en el día final. Hay roles. ¿Sí? Juan 15:20. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Jesús hablando con sus discípulos. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Por todo eso les harán pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Y si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Verso 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Una función. ¿Quién va a dar testimonio de Cristo? El Espíritu. ¿De dónde procede? Del Padre y del Hijo. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Sigue el verso en el capítulo siguiente, 16. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Roles.
Sí lo están viendo, ¿no? Sí lo están viendo. El Padre origina, el Hijo realiza o lleva a cabo y el Espíritu completa. Romanos 8. Romanos 8:9. Pablo le dice a la iglesia de Roma, le dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús, el Espíritu, de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, pero si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El Espíritu entonces es a través del cual nosotros hemos creído y por eso somos adoptados. Y por eso podemos decirle al Padre, tú eres mi Padre también. Entonces hay funciones. Por eso es que Pablo dice, si tú vives en el Espíritu, haz morir las obras de la carne. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir en santidad, para creer en Cristo. Al creer en Cristo, entonces tenemos la vida eterna. Y somos reconciliados con el Padre. Hay distinciones en los roles. Esto claramente va en contra de lo que algunos afirman, que no hay distinciones, sino que una vez es uno, otra vez es otro y otra vez es el otro. Modalismo, sabelianismo. Algo más. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, el Padre envió al Hijo, ¿verdad?, para que redimiera, pero envió su Espíritu a nuestros corazones para que clamemos, Abba, Padre, para que creyéramos en la redención que llevó a cabo Jesús. Por eso decimos en nuestra confesión que el Padre origina, el Hijo realiza o lleva a cabo y el Espíritu completa. Alguien no puede decir, Jesús es mi Señor, sino por el Espíritu de Dios, dice la Escritura. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no ha obrado en su corazón. Pero ya Jesús fue a la cruz, ya Él hizo su obra, Él ha consumado es. Pero ahora el Espíritu entonces, cuando escuchamos esa verdad, usa esa verdad y la lleva al corazón. Y ahora podemos decir, ok, soy hijo de Dios, porque cree esa verdad. Esa es una obra del Espíritu. El Espíritu completa. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad.
El que quita lo primero para establecer, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Miren que hay algo interesante, y nosotros lo podemos ver en este texto, pero lo vemos en el testimonio de los evangelios. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre, por eso el Padre me ama, porque yo hice lo que Él me ha mandado hacer. Pareciera que hubiera como si el Hijo fuera inferior. ¿Cierto que sí? Pero el hecho de que hayan roles en la Trinidad no hace que uno sea mayor o menor. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero se relacionan de una manera así desde la eternidad y eso no lo hace uno subordinado del otro. Hay una herejía conocida como el subordinacionismo. La practiqué antes pero no me salió tan bien. Subordinacionismo, que lo que dice es que como el Hijo obedece al Padre, Él es inferior. Y como el Espíritu lo que hace es testificar del Hijo, entonces el Espíritu también es inferior. No, son roles en la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios, y lo hemos visto todos estos domingos, hemos hablado de eso. Así que si alguien le llega con esa historia, usted sáquele la Biblia y ya, ¿sabe? Porque está clarísimo en la Escritura. El hecho de que hayan roles no los hace desiguales en dignidad, honor, divinidad. Ellos son uno en esencia. Por eso afirmamos en nuestra confesión, voy a repetir otra vez esa partecita que leí, en las obras de la creación, la providencia y la redención, las personas desempeñan roles consistentes con sus relaciones eternas. El Padre origina, el Hijo realiza o lleva a cabo, el Espíritu completa. Yo les comentaba el domingo pasado que a estas relaciones se le conoce en teología como la economía de la Trinidad, o la Trinidad económica, también lo pueden encontrar así, si lo investigan. Y podemos resumir algunas cosas relacionadas con ese concepto, la economía de la Trinidad, que no es más que lo que hemos venido diciendo. El Padre envió al Hijo. Allá hay una forma en cómo se relacionaron. La Biblia no dice que el Hijo envió al Padre, por ejemplo. ¿Cierto? El Padre fue enviado por el Hijo. Jesús vino desde el cielo no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre. Jesús llevó a cabo el trabajo redentor. Él se hizo hombre, Él vivió una vida perfecta, Él fue a morir a la cruz, Él resucitó. Él llevó a cabo esa tarea la llevó a cabo Él llevó a cabo ese trabajo. El Hijo es el unigénito. Ahí está escrito. El Padre dio al Hijo. ¿Quién entregó a Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? Dios. Porque de tal manera amó que dio a su Hijo, ¿cierto? El Padre, dice Efesios, nos escogió en el Hijo antes de la fundación del mundo. ¿Quién escogió? El Padre. El Padre nos predestinó para adoptarnos de acuerdo a la intención de su voluntad. ¿Quién nos predestinó? El Padre. El Padre nos escoge y nos entrega al Hijo, que fue lo que leímos ahorita, ¿verdad? Todo el que Él me da viene a mí, y el que viene a mí yo no lo echo fuera. Hay unos roles claramente ahí. Tenemos redención a través de la sangre de Jesús, no por la sangre del Padre o del Espíritu Santo. El que derramó su sangre fue Cristo. El Espíritu Santo nos sella. Dice que Él es la arra de lo que ha prometido para sus hijos. El Espíritu Santo entonces nos sella. Hace que sea completa nuestra fe, porque Él es el que nos hace creer, ¿verdad? Él es el que nos santifica a través de la palabra de Dios. Él nos santifica. Y Él también nos da dones, dice la Escritura, nos da dones para que edifiquemos a la iglesia. Esa es una obra del Espíritu. Entonces vemos que así funciona la Trinidad, con lo creado, pero también en relación con la iglesia. Esto nos debe ayudar. Yo no sé si a usted le ha pasado, y puede que le pase, que quizás usted esté orando al Padre y le da gracias por haber derramado su sangre. Puede ser. Usted no está pecando porque de algún modo el Padre estuvo involucrado en la cruz, pero quien derramó su sangre fue Jesús. ¿Cierto que sí?
Espíritu Santo, gracias por morir por mí. Ejemplo. No, el que fue a la cruz fue Cristo. Obviamente cuando tú hablas, Cristo, el Espíritu y el Padre son uno. Bien, es Dios. Pero hay distinciones entre cada uno. Y eso nos debe ayudar, como orábamos al inicio, a disfrutar de la Trinidad plenamente y no simplemente a ser más precisos teológicamente, sino a que nosotros podamos vivir nuestra fe con mayor confianza, de hecho. Entender cómo relacionarnos con Dios nos va a llevar a vivir nuestra fe con mayor plenitud, a compartir nuestra fe con mayor libertad, con mayores convicciones, a defender nuestra fe también. Entonces vemos claramente en la Escritura que hay distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted sale de aquí y dice, no, es el mismo, usted me escribe y hablamos, porque hay evidencia abundante. No podemos decir que es uno y que se presenta a veces como uno y a veces como otro. La Biblia es clara, es muy claro en la Escritura que son tres personas. Y son distintas. Estaba escuchando a alguien que estaba explicando que cuando la iglesia empezó a debatir esto, cuando empezaron a debatir esto, una persona decía que la Trinidad es como un actor que hace varios personajes en una obra de teatro. Que una vez hace del bueno, no sé si ustedes han visto películas así, después es el malo. No, porque Dios existe en tres personas. No es que Dios adopta en un momento el personaje del Hijo, en otro momento el personaje del Padre, no. Hay que tener cuidado con eso. Entonces nosotros vemos que hay distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu en sus roles y en su relación con la creación. Pero seguimos diciendo en nuestra confesión, no obstante, los tres, siendo así distintos, no están divididos ni mezclados, son de una sola y misma esencia, son iguales desde toda la eternidad y son dignos de ser adorados como el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son distintos, pero no están divididos, no están mezclados, son iguales en esencia y dignos de ser adorados eternamente. Hay un pasaje que a mí por lo menos la primera vez que, no sé, como que lo vi realmente, no sé si a usted le ha pasado que oye, ya esto yo lo he leído, pero ese día como que fue diferente. Yo creo que nosotros podemos ver esto con claridad. Jesús resucitó, ¿verdad? Y lo vieron algunas mujeres, ¿no? Y entonces ellas van y le cuentan a los discípulos. Y Pedro y Juan salen a ver la tumba. Pero Tomás dice, no. Vuelve Pedro y Juan y dicen, sí, es verdad. Pero Tomás dijo, no, Señor, yo tengo que ver los huecos en sus manos y su costado traspasado, ¿verdad? Entonces dice Juan 20:26, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Y luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Le dijo a Tomás el Señor. Tomás, junto con los demás, ellos eran judíos, monoteístas. Escucha, oh Dios, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos sabían que había un solo Dios verdadero, eso es lo que afirmaban las Escrituras. Pero mira qué hizo Tomás, verso 28. Señor mío y Dios mío. ¿Cómo pudo hacer esto Tomás sin violar el primer mandamiento? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ellos sabían eso. Por eso ellos pudieron adorar a Dios. Pedro en la barca, ¿se acuerdan? Cuando el Señor para la tormenta le dice, aléjate de mí que soy un pecador. Dios estaba ahí, en la persona de Jesús. Así que nosotros podemos ver que son iguales desde la eternidad y dignos de ser adorados. Mira lo que dice, por la eternidad
Según la visión de Juan en Apocalipsis, el que está registrado en Apocalipsis, nosotros vamos a adorar al Cordero, vamos a adorar al Padre y vamos a adorar al Espíritu para la eternidad. Apocalipsis 5. 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, Cristo Jesús, es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Jesús no es menor en dignidad ni honor. El Espíritu Santo no es menor en dignidad y honor. Tienen roles diferentes, funcionan en una economía, lo que llamamos la economía de la Trinidad, pero eso no hace que sean desiguales. Nosotros adoramos a un Dios trino. Y esto es importante. Usted puede decir, ¿por qué nos tomamos 9 domingos para hablar del Dios trino? ¿No pudieron explicar eso como en 2 domingos a lo sumo? Ya fuéramos como por el capítulo 6. No, esto es importante, hermanos. Es conocer a Dios conforme Él se ha revelado en las Escrituras, es un asunto de vida o muerte. Porque Jesús dijo, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Nosotros podemos ver por la Escritura que el único Dios verdadero existe en 3 personas. Si usted cree en el único Dios verdadero, usted tiene que creer en un Dios trino. Y si usted no cree que Dios es trino, usted no está creyendo en el único Dios verdadero. ¿Y qué pasa? Que no tienes la vida eterna. Y eso es un problema eterno. Por eso es importante que nosotros podamos estar convencidos por la Escritura que el único Dios verdadero es trino. Voy a decir esto con respeto, pero algo que un hermano me mandó una entrevista que le hicieron a un pastor unicitario. ¿Sí? Y la entrevistadora le pregunta, era como un programa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no sé qué evento tenía, y le preguntan, ¿qué podemos decir de nuestros hermanos trinitarios? De aquellos de los trinitarios, ya no dijo hermanos. Y él dijo que no son hermanos. Porque según como ellos interpretan la Escritura, nosotros no estamos creyendo en el Dios vivo y verdadero. ¿Quién tiene la razón? La pregunta es, amén. La pregunta es, porque en algún momento, yo no sé si esto ha pasado por su mente, pero he escuchado a algunos que han dicho, que lo afirman ahora o que lo afirmaban en el pasado. Pero es que aquellos que creen en solo Jesús son hermanos, porque ellos creen en Cristo, y el que nos da la salvación es Cristo. Cuidado. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero. Y el único Dios vivo y verdadero es trino. Si alguien no cree que Dios es trino, no es mi hermano. No, tengo que predicarle el Evangelio. Él necesita conocer al Dios vivo y verdadero, y puede ser una buena persona, y puede ser una persona religiosa, y puede ser una persona muy devota, pero él está condenado a una eternidad sin el Señor. Puede ser, estoy hablando con respeto y con la necesidad de evangelismo. Puede ser que ellos lleguen a ese día y el Señor les diga, apartaos, yo no los conocí. ¿Y cómo sé yo que el Señor no me va a decir eso a mí? Porque alguien puede decir, pero qué atrevido, entonces tú eres el que... No, porque es que es lo que hemos visto en la Escritura. Y si usted cree en la Escritura, usted puede tener la confianza de que usted tiene la vida eterna, que usted está creyendo en el Dios de la Escritura.
no en otro Dios acomodado a una lógica humana o a una, no sé, una coherencia que parece que tiene sentido. Y usted tiene que estar seguro. Juan escribió, miren lo que escribió Juan, primera carta de Juan, verso 2, capítulo 2, verso 21, perdón, primera carta de Juan. No les he escrito porque ignoran la verdad, dice Juan. Él estaba escribiendo a gente que ya había creído en el Señor. No les he escrito porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, ojo con eso, eso es importante, porque hay muchos que niegan al Hijo, tal como Él se ha revelado. Dicen, no, Él es Miguel. No, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Y algunos dicen, no, porque es que Él se obedeció al Padre, entonces Él no es Dios. Estás negando al Padre, y si niegas al Padre, dice Juan, niega al Hijo, si niegas al Hijo, niegas al Padre, no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, confiesa al Padre, tiene al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Primera de Juan 5, ahí mismo. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El que cree cualquier otra cosa que no es lo que Dios ha dicho de su Hijo en la Escritura, no tiene al Padre. No tiene al Padre. Y puede que lo adore, y puede que le haga culto, y puede que hable de Dios, pero no tiene al Padre porque no tiene al Hijo. No cree en el Hijo, ha hecho a Dios mentiroso. No es mi hermano. Dice, y el testimonio es este. No sé por qué versículo quedé, les confieso. El 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tiene vida eterna. Verso 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tú puedes estar seguro que si tú estás creyendo estas cosas, tienes la vida eterna. Y no te dé miedo decir, eso no es verdad. Eso no es verdad y tú necesitas conocer la verdad. Porque no es que varios caminos, no, solo hay un camino. No es que adoramos al mismo Dios, no. No, Señor, puedes que leas la misma Biblia, pero no estás adorando al Dios único y verdadero. Así que tenemos que tener cuidado con eso y no nos debe dar temor ni darnos un sentido de superioridad, decir que alguien que no cree que Dios es trino es mi hermano. Estate tranquilo, no es un asunto para pelear, es un asunto para que estés convencido en tu fe y para que te preocupes por aquellos que están en el error y te acerques y les compartas el Evangelio. Esto que estamos estudiando, hermanos, o que hemos estudiado estos domingos, no es un asunto menor. No es un asunto simplemente informativo, no es un asunto de, ahora sé un poquito más.
No, Señor, es un asunto de vida o muerte. Conocer al único Dios vivo y verdadero es lo que te da la salvación. Conocer al único Dios vivo y verdadero es creer en un Dios trino. Por eso nosotros estamos de acuerdo en lo que quedó escrito en un credo conocido como el credo Atanasio. Él tiene una parte que habla de la Trinidad y la voy a leer para concluir. Yo creo que no hay mejor forma de concluir este capítulo de nuestra confesión. Luego él habla de Cristo, pero solo voy a leer la parte que el credo de Atanasio. De hecho, el credo se publicó luego de que murió Atanasio. Hay un tema histórico ahí, pero se le puso ese nombre por la influencia que esta persona vivió toda su vida defendiendo la doctrina de la Trinidad. Así que vamos a leerlo y con esto terminamos. Mira lo que dice este credo. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardar esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta. Atanasio el credo, introduce lo que viene a decir diciendo, si tú no crees esto, perecerás eternamente. Y el que quiera salvarse debe creer esto. O sea, es un asunto de vida o muerte. La fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, sin confundir las personas, sin dividir la sustancia. Porque es una persona, es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual en gloria, coeterna la majestad. Qué bonito, ¿verdad? Está escrito, ¿verdad? Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino uno solo increado y uno solo incomprensible. Así también todopoderoso es el Padre, todopoderoso el Hijo, todopoderoso el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres todopoderosos, sino uno solo todopoderoso. O asimismo el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Todo eso lo dice la Escritura. ¿Cierto que sí? Hay pues un Padre, no tres padres. Un Hijo, no tres hijos. Un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero, ni postrero, ni nadie mayor, ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales, de manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y a la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Amén. Vamos a orar.